Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Días, Costa Rica, buenos días. El servidor Marlon Méndez les saluda hoy, sábado 31 de enero del 2026. Bienvenidos al programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Todos estén bien, cerrando este primer mes del año, que hayan logrado sus metas, sus propósitos y a partir Marlon, lo de... escucho muy bajo, muy bajo. Sí, ya voy con usted, don Oscar, estoy saludando ahí al público, un momentito. Ya. Gracias por estar en sintonía y vernos en las diferentes plataformas a nivel nacional, canal de YouTube, Facebook Live en vivo. Mañana un día especial para todos los costarricenses, preparándose para elegir a quienes van a gobernarnos durante los próximos 4 años. Así que esperando que todo transcurra en paz y en armonía. Les saludo ya a Andy Torres en cabina y a Rebeca Navarrete en el tema del montaje de la publicidad. Hoy aquí desde Coronado, una mañana bastante fría con estos frentes fríos. Aquí estuvimos el miércoles también, pero hoy sí está bastante frío, ventoso y esa llovizna ahí. Pero bueno, aquí estamos para conversar el día de hoy con dos invitados especiales, a don Oscar Aguilar Burarelli y a don Daniel Presbítero Daniel Vargas. Así que bienvenidos a ambos. ¿Cómo está, don Oscar? Buenos días, ¿me escucha bien ahí? Sí, un poquito bajito, pero bien. Un saludo a usted y al presbítero don Daniel Vargas. Un placer saludarlos y a toda la audiencia del programa también. Espero que tengamos un rato de buena conversa, como dice. Muy bien. Don Daniel, ¿me escucha por ahí? Ya mejoró el tema de la imagen. Hola, muy buenos días a todos. Cordial saludo para usted, Marlon, para el señor don Oscar Aguilar Bulgarelli. Un gusto compartir este espacio y sobre todo con todos los que van a estar ahí conectados, sintonizados. Pido las disculpas, algo pasó con la cámara, entonces no voy a poder, parece la computadora no me está dando el acceso, pero aquí estamos, por lo menos a través del audio, encantado de compartir este ratito con ustedes. Bueno, iniciemos entonces, saquemos el mejor provecho a estos 45 minutos que vamos a tener la posibilidad de conversar con ambos. Uno, don Oscar, con toda su trayectoria en el tema político, como dicen, ya pasó por donde asustan. Queremos oír el criterio de ambos y usted, don Daniel, siempre llevando la palabra, el mensaje, representando a la Iglesia Católica, ¿verdad? Donde hemos tenido, vamos a ver, diferencias que no son normales en nuestra democracia, pero bueno, esperemos que mañana transcurra en paz, que la gente salga a votar, que el soberano decida si se decide mañana o si no vamos a una segunda ronda, ¿verdad? Sí, tal vez empecemos con usted, don Oscar. ¿Cómo ve el comportamiento de la gente para estas elecciones, para el día de mañana? ¿Cómo respira esa alegría, ese optimismo para oír su versión, don Oscar? Gracias, don Marlon. Mire, para un viejo como yo, estas elecciones pues tienen características muy especiales. Especialmente no puedo dejar de comparar estas elecciones, por ejemplo, con las que se dieron en el año 1978 con Carazo, para poner un ejemplo, podríamos citar otros. Aquella alegría manifiesta en las banderas, en los carros, en las casas,
que creaba un fervor cívico importante, y yo creo que eso ha sido uno de los grandes errores que se han cometido en el manejo de los procesos electorales, que fue la eliminación de símbolos externos. Y ahora, pues los partidos dependen de financiamientos, a veces hasta extraños, para poderse financiar los símbolos. Y eso es importante señalarlo. Como también el hecho, pues, de que la lealtad partidaria va disminuyendo con el tiempo, no solamente en Costa Rica, sino en todo el mundo. Y eso también disminuye un poco, pues, ese deseo de manifestarse. Pero estas elecciones tienen un elemento adicional fundamental, que yo no lo había notado nunca en una elección en Costa Rica. Y ese elemento adicional es el temor. Sí, la gente está con temor de manifestarse. Temor el que es funcionario, el que tiene un empleo y tal vez su patrono, porque la clase económicamente poderosa está con Chávez, por los beneficios que le ha traído. Tienen miedo de sus trabajos, la gente tiene miedo de manifestarse en las calles, de que de un momento a otro alguien le garrotee el carro porque anda con una bandera o con un sticker. Y hay en ese sentido una especie de voto silencioso, de voto escondido, que se ha manifestado en los 3 o 4 últimos días. Y esos 3 o 4 últimos días han hecho una cosa que es importantísima a mi juicio resaltarlo, y es que hay un núcleo de chavismo que sigue a el gobierno y sus filosofías fascistas, y por otro lado hay una aglutinación nacional sin importar banderas. Es decir, cuando uno ve esas manifestaciones con banderas de liberación, de la unidad, del Frente Amplio, y de Avanza, etcétera, se da cuenta uno entonces que el pueblo de Costa Rica se ha unido en un deseo, el fuera Chávez. El fuera Chávez se ha convertido en una especie de consigna en esta campaña que ha unido a las diferentes fuerzas. Lamentablemente no lo hicieron antes de que iniciaran los procesos de inscripción para poder hacer una coalición y unir esa coalición, como sí logró un poquito ahí la señora Dobles, pero más que todo de carácter muy de imagen, el tener 2 o 3 pequeños partidos, sobre todo para borrar un poco la imagen del PAC. Pero todo eso ha hecho que la gente se aglutine en esa base, y sí creo que eso es fundamental para casi estar yo seguro de que segundas votaciones habrá, no me cabe la menor duda. ¿Quiénes estarán? ¿Quiénes serán esos 2 que llegan al final? Viera que yo no tengo la seguridad que tiene mucha gente, que cree que la señora Laura tiene el podio asegurado nada más esperando que llegue el contrincante. Viera que yo siento, por el ambiente, por la experiencia que me da el haber participado de, no sé, 14, 15 elecciones o más en mi vida, que se está dando un fenómeno de base que no es medible en encuestas hoy día, gracias a Dios, para que dejen de meter la pata, y que puede significar una sorpresa a la hora de abrir las urnas. ¿De quién es el segundo en compañía? Pero que va a haber segundas elecciones o segundas votaciones, como realmente elecciones es una sola que va hasta abril. Lo que se da en abril es una segunda votación. Que va a haber segundas votaciones, no me cabe la menor duda. Muy bien, don Oscar. Padre Daniel, ¿usted cómo ve la perspectiva? Viéndolo lógicamente en esto, no quisiéramos meter la religión, ¿verdad? Que se ha querido como involucrar
un partido en específico, ¿verdad? Tratando de unir a católicos y evangélicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve el tema usted, padre? ¿Qué le dice la gente que se acerca a conversar con usted? Bueno, coincido esta mañana en esta nostalgia de la que habla el señor Oscar Aguilar, eh, de esas elecciones apasionadas, ¿verdad? Desde la participación ciudadana, no solo con el voto como el derecho sagrado que bendito Dios tenemos aquí en Costa Rica y que por eso no podemos sumar filas en ese abstencionismo que en otros años nos ha venido cada vez evidenciando que crece y crece más. Me parece que es una situación preocupante porque entre menos participemos, entre menos se elige entonces la decisión que al final determina para todos. Es un privilegio de Dios que vivamos en esta historia, en este país, en esta democracia hermosa, por la cual muchísimos pueblos han luchado y están luchando para poder tener esta libertad de inscribir sus nombres, de poder participar políticamente hablando en un partido o en una elección, de poder salir a votar por quien queramos. Nos han motivado ahora la, las reacciones de muchos costarricenses en el extranjero que dicen que van a viajar no sé cuántos kilómetros para poder ir a una capital hasta otro país cercano para poder en un consulado votar, ejercer esto. Entonces, para nosotros que tenemos el centro educativo ahí cerca de la casa, que tenemos en nuestro propio pueblo, o tal vez a pocos minutos u horas el traslado para ir a votar, no dejemos de hacerlo. Yo crecí en esta experiencia hermosa de ser partícipe de estos procesos electorales. Todavía recuerdo para las elecciones del 82, ser guía ya en esas campañas y ahí colaborar y aquella pasión y aquel el embanderamiento, mis años de adolescencia y juventud. Recuerdo ir hacia el seminario central en el bus de Alajuela y siempre un referente para mí era muy simpático, era esta urbanización La Rositer Carballo, que está ahí camino hacia el Hospital México, porque era vacilón, ¿no? Ver cómo un año se mudaba de banderas azules y rojas y otro año electoral eran banderas verdes y blancas, tal vez quizás esperando todas que esas casitas, esos hermanos con menos recursos, que les dieran la casa de que soñaban, en fin, condiciones. Ciertamente esa época del embanderamiento, de los signos externos, de la política participativa en esta línea, a mí me genera nostalgia. Y cuando había precisamente ya un resultado, era hasta simpático porque en medio de esa contienda, esa, ¿por qué no?, rivalidad, a lo más que llegábamos era ir a donde el vecino a tirarle una tuna o una rama de huitite para molestarle porque había ganado el partido. Pero no trascendía a más porque al final seguíamos siendo vecinos, seguíamos siendo familia, seguíamos siendo costarricenses, ¿verdad? Y este detalle a mí es lo que me preocupa un poquito en lo que ha sido el desarrollo de esta campaña en las redes sociales. Por lo menos uno mide, ¿verdad? Una violencia, una agresividad muy fuerte de un bando y de otro, de los que están a favor del chavismo o contra el chavismo, como se anotaba ahorita, en el sentido de que nos ofendemos, nos agredimos. Hoy se tratan expresiones muy fuertes sobre corrupción. Si yo soy de un partido tradicional, entonces del corrupto para arriba es lo más que se oye, y si es del otro bando a favor del gobierno, entonces que es un básico o es bueno, conceptos ahí un poco curiosos, pero al final de cuentas está generando brechas entre las familias, entre los vecinos, compañeros de trabajo, ambientes. Si alguien expresa hasta en una red social digamos así, afinidad política, pues entonces ya recibe una descarga de ofensas de los que no comparten esto. Esto ha hecho que, como bien apuntaba don Oscar, la gente prefiera ahora quedarse en este voto silencioso,
Bueno, yo quisiera pensar positivamente de que va a ser un voto silencioso y esperemos que no sea un voto que se abstiene, un voto que se queda fuera. Hay para mí dos escenarios. Uno, el de esta población que sí, tal vez no está a favor de las políticas o formas de proceder del gobierno del señor Chávez y cómo se ha llevado, que ha generado esta corriente que ahora se llama chavismo. Eh, y ven entonces en el partido Pueblo Soberano, en Doña Laura, una continuidad a ese estilo, a esas formas de hacer las cosas. Y entonces brota, como decía don Oscar, ese fuera Chávez. Pero también aparece el otro lado. Mucha gente también escucha a uno diciendo fuera esa otra política tradicional o fuera esos otros partidos que se han venido no solo desgastando, ¿verdad? Sino que han venido también impactando para bien o para mal en la política del país en los últimos años. De aquella participación bipartidista, donde solo dos partidos se repartían esta función, y hemos venido, ¿verdad?, en los últimos años experimentando esta proliferación de partidos, que más bien ahora se vuelve una cuestión, creo yo, caótica, porque son tantos. Uno escucha, por ejemplo, a adultos mayores decir, yo no sé qué voy a hacer ante esa papeleta tan grande con ese montón, ya no sé ni cuál es el color de uno, ni cuál es el nombre del otro. Todavía para la presidencia hay una fotografía, ¿verdad?, del candidato que podría ayudar a algún, pero en el caso de nuestra papeleta hacia el Parlamento, en el Poder Legislativo, ni siquiera se sabe, porque son banderas nada más, ¿verdad? Y nombres que estoy seguro muchísima gente todavía ni siquiera logra identificar o reconocer. Entonces, estamos ante sí, un cambio de esquema, de propuestas políticas. Siento que la gente ya no es tan fiel a un partido, ya la línea del partido se nos fue quedando atrás. Hoy opta más por personajes, por figuras que aparecen, algunos sí apegados a la tradición que ha marcado mi línea política familiar y personal, otros más bien por una novedad que pareciera que no parezca tan curtido, que no parezca tan maleado por las historias pasadas y entonces, bueno, caen siempre el riesgo de, de que si lo nuevo podría ser lo mejor o no. Creo que pues en esta línea hay un reto, hay una esperanza. eh, Tenemos como ciudadanos un poder y una responsabilidad. Creo que tenemos el poder de elegir y por lo tanto el voto de cada uno de nosotros, de todos nosotros, será muy importante y tenemos una corresponsabilidad. Muchos dicen, ¿en mi voto en qué afecta? ¿Qué va a cambiar? ¿Es que poco va a sumar? Bueno, podríamos en una situación muy pareja, una contienda muy pareja, pues marcar un voto, una diferencia radical, ¿verdad? En este sentido. Y soy al final de cuentas parte de esto. No se trata de que yo decida, es lo que mi participación permita junto a los demás determinar una voluntad democrática que al final haga que una mayoría decida, ya sea para que haya una segunda ronda, que bueno, dicho sea de paso, tenemos ahora el reto a nosotros a nivel de iglesia, porque si hay una segunda ronda será el 5 de abril, día de resurrección, porque es al terminar el día de la Semana Santa. Entonces nos va a significar que el resucitado no va a poder salir este año a una procesión porque no pueden haber obviamente manifestaciones públicas, concentraciones masivas. Entonces nos va a cambiar un poco el esquema celebrativo en el tema religioso. Pero más allá de esa particularidad, digámoslo así, que ya la habíamos tenido, creo que algún año atrás, que coincidió en fechas también con Semana Santa y nos generó esta misma situación porque sí hubo segunda ronda. Entonces, pues mañana es un día muy importante y tenemos todos que participar y a ver qué va a pasar, si va a haber 5 de abril o no. Ya don Oscar pues da su criterio, ¿verdad? De lo que él mide. Eh, a mí me preocupa, o no más que preocupa, llama la atención, sí, ¿qué va a pasar con ese voto no tan expresivo, que no ha hecho una manifestación pública? Antes los partidos obligaban a la adhesión al partido, ¿verdad? Para poder, y daba un parámetro
un poquito más. Otro tema que por ahí yo a veces ando es ese. Si tantos partidos participan, no sé si el tribunal de este país debería, para inscribir un partido, exigir un mínimo de garantía de participación real, de respaldo hacia ese partido. A veces nos da la sensación de que cuando se suman votos, al final no llegan, pero ni a un mínimo. No sé si a las mínimos de firmas que se requieren para inscribirlo. Y no sé si ese desgaste que nos trae también este otro detalle de una asamblea legislativa tan fraccionada que se ha venido siendo en los últimos años un problema político, ¿verdad? En el sentido de que se traba simplemente y a veces más que mm, aunque vengo representando a un partido, caigo en actitudes tan politiqueras de trabar por trabar y entonces nadie puede plantear ningún proyecto bueno porque no es proyectos país, son al final proyectos del partido, de un gremio, de un grupo que termina trabando al poder legislativo por allí. Muy bien, Daniel. Don Oscar, hablando de Asamblea Legislativa, realmente este espectáculo que nos ha dado esta Asamblea Legislativa en este periodo, eso más bien no enoja más a la gente, don Oscar. O sea, realmente que llegan a luchar por el país, llegan a luchar por sus partidos o llegan a perder el tiempo. Don Oscar. Bueno, vamos a ver, voy a tocar varios temas. Quiero empezar con uno muy importante que tocó don Daniel, y es el tema de que la gente dice, ¿y para qué voy a ir a votar? ¿Qué vale mi voto? Le voy a dar un dato que es muy significativo. En el año 1966, don Daniel Oduber perdió las elecciones. Ganó las elecciones don José Joaquín Trejos Fernández. Y el promedio significó que don José Joaquín tuvo un voto más por mesa. Si la gente que dice, ¿de qué vale mi voto? Tomen eso de ejemplo. Porque don José Joaquín tuvo un promedio de un voto más por mesa, don Daniel Oduber perdió las elecciones de 1966. Entonces el voto sí vale, y sobre todo vale para la elección de diputados. Y voy con este tema. Mire, yo fui diputado contra la fracción más grande que ha elegido Liberación Nacional en su historia. Eran 33 diputados contra nosotros. En ese momento yo era dirigente del Partido Unidad Social Cristiana y jefe de fracción. Éramos 16. Y se hicieron cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque también hay que tomar en cuenta que una cosa es llegar a ser oposición y otra cosa es llegar a ser destrucción. Hay que hacer oposición responsable, que es lo que nosotros tratamos de hacer. Y no crea que fuimos una fracción fácil. Le voy a poner un ejemplo. La primera vez que un presidente de la República fue acusado ante la Corte Plena, lo hice yo como diputado de oposición. Fue la primera vez en la historia. Y es más, le gané el pleito a Luis Alberto Monge. Entonces no éramos una oposición fácil. Lo que pasa es que sí teníamos la responsabilidad de saber que había proyectos que no podían pasar y otros que por bien del país debían pasar. Y entonces se negociaba. Ahora, ¿qué pasó con esta asamblea legislativa que acaba de terminar? Que sí hubo un escenario de pleitos tremendos. Pero viera que yo a la oposición no le achaco la mayor responsabilidad. La mayor responsabilidad se la achaco al gobierno y su fracción, jefeada por doña Pilar Cisneros. ¿Por qué? Porque el gobierno nunca tuvo la actitud conciliatoria de poder negociar. Yo quiero recordarle al país que en el primer discurso que hizo el señor Chávez en la Asamblea Legislativa, dijo que él no llegaba a negociar con corruptos y que él
llegaba a destruir puentes. Esas fueron sus palabras aquel 8 de mayo. Entonces, un presidente que de entrada llega a destruir puentes quiere decir que no quiere diálogo. Y si algo se requiere en la Asamblea Legislativa, se lo digo por experiencia, es el diálogo, la conversación. Yo como jefe de fracción me reuní a almorzar 5 o 6 veces durante aquel año con don Luis Alberto Monge, y todos los periodistas sabían que yo andaba hablando con Luis Alberto Monge. Nada hacíamos de escondidas. Y en la primera reunión que yo tuve con don Luis le dije, don Luis, quiero decir una cosa, yo siempre voy a decir la verdad de lo que usted y yo hablemos. De ahí que si hay algo de diferencia entre lo que usted diga y diga yo, el mentiroso será usted, que yo no. Y siempre a la prensa le dijimos la verdad y nunca tuvimos el menor problema. Y hablábamos, discutíamos. Y hubo proyectos, por ejemplo, el del sector de economía laboral, que era muy importante para el gobierno, pero era un desastre para la economía del país, que nos opusimos y no pasó. Y no pasó. Entonces, es un asunto de diálogo. Don Luis era un hombre abierto a dialogar. Don Rodrigo Carazo, a pesar de todos los problemas que tuvo, abierto a dialogar. Daniel Oduber, Rafael Ángel Calderón, todos eran abiertos a dialogar. Nadie quemaba los puentes. Este señor que está saliendo de Zapote quemó los puentes. Dijo, yo destruyo los puentes. Es más, en campaña había dicho, yo soy un tsunami que voy a destruir. Lo hizo. Entonces, yo no puedo culpar a la Asamblea Legislativa de haber tenido una oposición irresponsable. Es más, hubo fracciones supuestamente de oposición, como las del partido Nueva República, que fue absolutamente sumisa al gobierno. La mitad de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana fueron no sumisa, serviles del gobierno. Creo que la única que hizo una oposición real fue Frente Amplio, y lo hizo muy responsablemente. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha las intervenciones de los diputados de Frente Amplio, nunca vio una actitud obstruccionista. ¿Qué es obstruccionismo? Bueno, si estoy hablando de los volcanes, ponerme a leer un libro sobre los volcanes en la China. Entonces ahí sí estoy obstruyendo. Pero cuando yo lo que llego es a discutir el fondo, por el fondo, los temas de política o los temas de los proyectos de ley, yo no estoy obstruyendo. Lo que pasa es que si mandan proyectos de ley como los del Jaguar, que mandaron 3 adefesios jurídicos, ¿cómo no se los van a decir y van a votarle en contra? Por supuesto que sí. Entonces, no es tan destructiva la labor que ha hecho la oposición, sino que la labor obstructiva la hicieron Pilar Cisneros y sus huestes en la Asamblea Legislativa y Rodrigo Chávez desde los famosos miércoles tirando veneno al país por todo lado. Eso no hace un presidente que quiere coordinar, que quiere construir. Entonces, pues yo lamentablemente en eso difiero de los que quieran señalar esto. Y en esta próxima asamblea, y lamentablemente por el tiempo, casi que aquí voy terminando, yo quiero señalarle al país una cosa muy importante. Tienen que tener mucho cuidado con las votaciones para la próxima asamblea legislativa. Ha de saber usted que, por ejemplo, el partido Pueblo Soberano está llevando a la asamblea legislativa una lista de verdaderos delincuentes. Vea usted, doña Marta Esquivel por Heredia, que vive en San José, es una persona que tiene 14 causas en la fiscalía. Don Nogui Acosta, diputado por San José, tiene 11 causas en la fiscalía. El señor Villalobos, diputado por Alajuela y que vive en San José, tiene 2 causas en la fiscalía y 3 suspensiones por estafa a sus clientes en el Colegio de Abogados. Don Stephen Brunner por San José, 5 causas penales. Doña Catherine Müller por San José, 5 causas penales. Y así absolutamente en todas las provincias, los diputados que lleva Pueblo Soberano son personas que tienen causas penales y que lo que buscan con la diputación es el cobijo de sentirse que como van a ser
impunes e inmunes, entonces en la inmunidad buscan la impunidad. Y eso, costarricenses, es muy importante. No se puede convertir la Asamblea Legislativa en basurero. Y yo les pido, voten por cualquier otro partido que ustedes quieran para diputados. Y en el voto de diputados, sí, el voto suyo es muy importante, porque el voto suyo puede decidir o que exista un cociente o que se logre un subcociente o un residuo mayor. Y entonces, entre más bajo va dándose la votación, su voto es muy importante. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo salí electo diputado, salí por subcociente. ¿Sabe cuántos votos me faltaron para llegar al cociente? 10. Si yo hubiera tenido esos 10 votos y tengo un cociente, mi compañero que venía atrás hubiera tenido un residuo mayor y hubiera podido salir electo diputado. Yo apenas salí por su cociente y mi compañero no salió de diputado. Esa es la importancia del voto en la papeleta. Y entonces, para que vean que sí hay que ir a votar. Lamentablemente se me agotó el tiempo. Yo hubiera querido estar el resto del programa con ustedes, pero tengo que retirarme. Yo le había advertido que a las 11:30 tenía que retirarme. Yo le agradezco a usted la invitación, al padre Daniel, de haber compartido con él también su disertación tan interesante, y espero poderle servir en otra oportunidad con mucho gusto. Muchas gracias, don Oscar. Gracias por su espacio y sus comentarios muy atinados. Así que tengan bonito sábado, don Oscar. Muchas gracias. Bueno, continuamos con don Daniel. Don Daniel, la perspectiva, vamos a ver, para nadie es un secreto que quienes aprueban las leyes son los diputados, ¿verdad? Si no hay una Asamblea Legislativa responsable, don Daniel, va a ocurrir lo que estamos viendo actualmente. ¿Usted cómo ve el panorama? ¿Va a haber más responsabilidad con los que van a llegar a instalarse en esa Asamblea Legislativa, don Daniel? Bueno, pues escuchando a don Oscar, yo difiero un poquito de esa responsabilidad que él achaca únicamente al Poder Ejecutivo. Me parece que sí hubo de parte de la Asamblea Legislativa también una carencia, o digámoslo así, nos quedó debiendo muchísimo. No digo que todos los diputados, porque sería una crueldad siempre generalizar, y no solo por el tema de confrontación, gobierno versus oposición. Yo me refiero al proceder personal de muchos de los elementos de esa asamblea, que no solo en temas política nacional, desde el mismo o simple hecho de cómo actúa como persona, cómo se expresa, cómo se relaciona. Cuando escuchamos un título, padre de la patria, madre de la patria, caramba, uno esperaría una cultura política más alta. A veces aquello parecía realmente un circo, parecía realmente un pleito en la calle, en las expresiones verbales, en la forma en que se ofendía, en la irresponsabilidad en la que se procedía. Entonces yo iría a esa parte, entiende uno que un partido y en este caso un diputado, cuando tiene que ser oposición, pues no va a ir solamente a hacer lo que un gobierno quiera. Pero creo que esa visión politiquera cerrada de simplemente obstruir porque no es el partido mío el que lo propone, porque no era solo porque el gobierno lo propusiera, había a veces otra fracción que proponía una muy buena propuesta y resulta que no, ver una asamblea que termina, y estos días fue evidente, ¿verdad? Rompen un quórum con tal de no atacar un tema, por ejemplo, tan importante como eran estos días el tema del sicariato, de las leyes que puedan, la seguridad, todo nos está golpeando y afectando y nunca, y no se vio a veces las mejores acciones, o ya sea del gobierno o ya sea del poder legislativo. Yo creo que hay un tema que siempre a mí me cuestiona muchísimo, y es que en el fondo nosotros no tenemos la oportunidad de elegir a las personas que realmente
quisiéramos y estén capacitadas para ejercer esa función. Tenemos en Costa Rica una democracia que al final no es tan democrática en ese aspecto, porque yo tengo que votar por una lista que define un partido. Que hay procesos electorales previos, sí, cantonales, nacionales, pero al final los deciden un grupo dentro de ese partido. No es una elección directa. Yo no puedo ir a elegir a Julano como ciudadano que me parece oportuno, capaz, el mejor, porque resulta que hay 5 personas antes en la lista de ese partido. Por lo tanto, yo tengo que votar. Si quiero apoyar a este, tengo que votar, elegir primero a los otros 5 que están allí. Entonces, al final, son los partidos los que escogen. Cosa curiosa porque después, cuando vemos que esa persona resulta electa, si a los meses se enoja con la fracción, se declara independiente. Fue al curul, a la curul por un partido, pero después tiene la posibilidad de declararse independiente y ejercer para sí mismo, pues no solo pues un trabajo muy bien remunerado en este país, sino luego quedarse ya en su propia individualidad, en su independencia, legislando para lo que él decida o quiera. Entonces, toda una temática, ¿verdad? En este aspecto que nos deja una realidad. La gente quedó hastiada y la prueba está en que la Asamblea Legislativa, en todas las encuestas públicas de aceptación social, quedó dentro de las instituciones peor valoradas o las menos consideradas como útiles, funcionales, y lo escuchamos, ¿verdad? Todavía en este proceso ahora de elección. ¿Para qué vamos a elegir diputados si todos van a lo mismo, van solo a elegir, a legislar para sí mismos? Bueno, yo creo que ese es el gran reto que tendrán las personas que están aspirando a estos puestos, ¿verdad? Entendemos la importancia del poder legislativo en un sistema democrático. Es la cuna, es la raíz donde van a brotar las leyes. Cuando vemos a veces llegar ahí personas que no saben nada del tema, que tienen que tener 10 asesores para poder legislar y aún así presentan un proyecto de ley y se les cae porque se termina declarando que es inconstitucional. Caramba, uno dice, ¿a quiénes se están eligiendo? Debería haber una cultura política mínima, una educación básica, así como en cualquier gremio hoy no se acepta a su función pública, ¿verdad? A un médico, a un abogado, a un ingeniero, a un arquitecto, si antes no es filtrado por el colegio respectivo para evidenciar que tiene la capacidad para ejercer como tal, pues imagínense en un puesto tan importante como sería crear las leyes de una república. Tenemos un sistema, una constitución, ciertamente, desde 1949, que ya dicho sea de paso, esto es un reto nacional que habrá que replantearse, cómo normativas y leyes desde hace tantas décadas pueden ser las leyes vigentes que ahora muchas realidades del país que han cambiado lo tienen a veces también trabados en ese aspecto o requieren una nueva jurisprudencia, una nueva legislación para poder también arreglar cosas que no podemos ocultar y tapar con un dedo que se vinieron descomponiendo en este país. Eh, la gente cuestiona no solo a, a la Asamblea Legislativa, cuestiona el Poder Judicial, cuestiona la Fiscalía. Hoy hay muchos, ¿verdad?, aspectos de la vida pública que están también siendo cuestionados en el ejercicio por lo mismo. Decimos que hay una separación de poderes, que el ejecutivo es una cosa, el legislativo es otra y que el judicial es otra. Pero si, por ejemplo, un órgano tan importante como el Poder Judicial, sus magistrados, todos sus jueces, todos los que ejercen este importantísimo y valioso trabajo, tienen que ser elegidos por el Poder Legislativo. Si son los diputados los que lo eligen, ya hay un compromiso, ya hay ahí un vicio que se puede gestar de que tengo que ejercer la ley, tengo que ser ese poder judicial muchas veces comprometido ya con intereses
que desde esa parte política viene. ¿Por qué? Porque los diputados vienen de un partido, responden a intereses políticos también creados, hay patrocinios, ¿verdad? En campañas que después son favores que hay que pagar. Y esto lleva a que entonces también el Poder Judicial, como hemos visto, se ha tenido que ver cuestionado muchas veces. Pero bueno, a final de cuentas, en medio de esa realidad, que es la que tenemos, que es nuestra Costa Rica, amada, querida, con una democracia muy hermosa, pero no perfecta, eh, tenemos este gran reto. Ahora tomar yo mi decisión, ahora ejercer yo. Si yo reclamo que un diputado no hizo bien su trabajo, si yo reclamo que el presidente o el poder ejecutivo me fallaron en X o Y situación, si yo reclamo que el poder judicial no hace bien su trabajo, también yo tengo que reclamarme. Yo como ciudadano, este es mi trabajo, tomar la decisión, ir a ejercer mi voto y pidiendo a Dios la sabiduría, el discernimiento, pues optar por la opción que desde mi corazón y mi pensamiento siento que puede ser la mejor para Costa Rica. Muy bien, Daniel. Creo que también usted ya casi tiene que salir a hacer sus otras obligaciones, ¿verdad? Sí, le agradezco. Sí que tengo otro compromisito. Unos hermanos que quieren pasar de la vida libre y feliz a la vida seria y comprometida en el matrimonio. Muy bien. No, no, está bien. Muy bien. Gracias por el espacio. Un último mensaje, don Daniel, para despedir el programa el día de hoy. Y bueno, ya fue muy claro en todos sus aspectos, ¿verdad? Creo que también se quiso como involucrar un poco en el tema político la religión, ¿verdad? Con algún partido ahí. Eh, yo creo que Sí, al final Dios no ve si sos evangélico, católico, musulmán. Creo que Dios ve a personas, ¿verdad? Que creen leyes. sí, por ¿Cómo, supuesto. cómo ve esa parte? Ya para ir cerrando el espacio, don Daniel. Sí, yo creo que, bueno, desde la perspectiva, desde la vivencia de la fe, hemos de entender que por ser cristiano, en este caso católico, yo tengo un deber y una obligación social, no solo de orar por los gobernantes, dice San Pablo, sino también tomar esa con sabiduría, esa decisión, esa elección. Entonces, por ser cristiano, yo debería ser precisamente más coherente con mi ser ciudadano y ser parte de estos procesos, ya sea los que están participando partidariamente en puestos de elección o vayan a ser elegidos, haciéndolo de la mejor manera, como también los demás elegir de la mejor manera. En el tema de cómo se mira lo religioso o cómo se usa en campaña política y en estrategias Ahí políticas, hablar, sí, con narrarlo. lastimosamente, pues Una sí, entrega, hemos no. visto cómo a veces se usa, se manipula. Es irónico porque por un lado se escucha el discurso, ¿verdad? Por ahí. No se debe mezclar religión y política, como si fueran dos realidades separadas. Bueno, yo no puedo separar mi vida en el sentido de, por ser creyente o cristiano, ser también ciudadano. Más bien, una cosa debe iluminar la otra. El tema está cuando se usan elementos religiosos para manipular o querer, digámoslo así, coaccionar un poco, ¿verdad? Ya sea manipular que por ser religioso yo debería valorar a tal o Y candidato porque él está a favor de esto o en contra de lo otro. Creo que los principios cristianos han iluminado no solo la democracia, la justicia social, el bien común, la paz, el bienestar integral, que es lo que se busca a través de la política. La política es el arte del bien común para toda la comunidad. Y cuando lo vivimos en una democracia como la nuestra, pues es maravilloso el poder tener esta libertad para hacerlo. Así que independientemente de mi creencia religiosa o de mi práctica religiosa, seamos buenos ciudadanos, salgamos a votar, expresemos con toda libertad lo que más apetezca en nuestro corazón, ese voto responsable y democrático que mañana, 1 de febrero, podremos ejercer. Gracias, padre Daniel Vargas, por compartir este espacio el día de hoy. Que tenga un bonito sábado y a salir a votar todos mañana por nuestra democracia. Así que muchas gracias Así es. Feliz por su tarde esfuerzo. y Dios les bendiga a todos. Bueno, gracias, padre Daniel.
Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy. Bueno, creo que no, aquí estamos con el personal de toda Marcela, diagonal al Parque de Coronado, así que quedan en compañía de nuestros patrocinadores y nos vemos el lunes, si Dios lo permite, a partir de las 11 de la mañana, esperando el resultado, a ver si ya tenemos presidente o venimos con una segunda ronda. Así que gracias por estar con nosotros. Nos vemos, que tengan un bonito fin de semana. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores.